Hola amigos, ¿cómo están ustedes? En este video vamos a enseñarlos a cortar la cuajada, pero lo vamos a cortar con la lira. Aquí está la lira, una lira que corta en vertical, ¿okay? Y una lira que corta en horizontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es esterilizar las liras. Entonces las vamos a meter en una solución de cloro a 200 partes por millón. ¿Cómo? Aquí está la solución ya preparada. Lo que tengo que hacer es sumergir las liras y esperar por 1 o 2 minutos para que se esterilice. Bueno, ya con la lira ya esterilizada, que es esta que está aquí, vamos a utilizar primero la lira horizontal, que es esta que está aquí. Fíjense cómo ya la leche está coagulada, está cuajada, ¿verdad? Fíjense. Todo está cuajado. Ahora vamos a cortarlo. La idea es poner la lira dentro y pasarla para que corte en forma sagital. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que hacemos es introducimos y cortamos. Hacemos un solo pase. Con la lira es muy fácil. Y ahora vamos a cortar en un sentido y después cortamos en el otro sentido. ¿Okay? Vamos a buscar la otra. Aquí está la lira, vamos a cortar ahora en sentido norte-sur. Y en sentido este-oeste ahora. Ahora cortamos en el otro sentido. ¿Okay? De esa forma vamos consiguiendo los cubos que estamos buscando. ¿Okay? Y volvemos a colocar las liras en la solución de cloro, porque ahora vamos a cortar 2 ollas más. Ya después que se ha cortado, vamos a dejar reposar por unos 5 minutos para que la cuajada empiece a liberar suero. Si se fijan bien, ya la cuajada empezó a liberar suero y está llegando hacia arriba, está subiendo el suero y la cuajada está bajando hacia el fondo. Entonces ven como una capa amarilla verdosa, bueno, ese es el suero que ya está liberándose. ¿Okay? Entonces vamos ahora a cortar las otras 2 ollas para que vean otra vez el proceso de corte. Vamos a cortar hoy 3 ollas para que vean el proceso de corte. Bueno, nuevamente vamos a cortar 2 ollas más que están aquí enfrente mío. Ya las voy a poner para que las vean. Y vamos a sacar las liras de la solución de cloro. Vamos a sacar primero la lira horizontal. Si la consigo. Aquí está. Como ven, tengo todo en la solución de cloro hasta la gasa. Entonces vamos a sacar la lira horizontal y ya van a ver cómo la corto. Entonces fíjense, cortamos la lira horizontal y la pasamos. Ahora vamos a pasar la lira vertical. Cortamos ahora verticalmente. Cortamos en un sentido. Y cortamos en el otro sentido. La idea es conseguir cubos de 1 centímetro aproximadamente. Volvemos a cortar aquí.
Y vamos a cortar ahora en sentido norte-sur y este y oeste. Cortamos. ¿Ven? Y ahora vamos a cortar así. Y dejamos reposar todo por 5 minutos para que la cuajada bote suelo. Fíjense que el proceso de cortado es bastante sencillo. Se corta primero en sentido sagital y después se corta en sentido norte-sur y después este y oeste. Al final, como ustedes corten es igual. También pueden hacerlo con cuchillo de la misma manera para cortar transversalmente. Lo pueden hacer con el cuchillo cortando, haciendo como cuadrantes, primero así, después así, después de este lado y después del otro lado. Así cortan transversalmente, no van a quedar igual, pero funciona. Lo ideal es utilizar las liras. Pronto las tendré en mi página web, entonces espero que hayan aprendido cómo cortar la cuajada. Un abrazo y cuídense.